Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. Estamos comenzando lo que es la unidad 3, titulada El formalismo matemático. Y vamos a estar hablando especialmente de espacios de Hilbert. Pero antes de comenzar a hablar de eso, voy a mencionar brevemente alguna cuestión histórica. La primera versión de la mecánica cuántica se da en 1925 en lo que se conoce como mecánica matricial y la introduce específicamente Werner Heisenberg, ¿no? Y de hecho, cuando él introduce su idea y se la presenta, de hecho, a Max Born, se lo manda, creo que es a través de unas cartas. De hecho, estaba leyendo hace unos días lo que es la lectura Nobel de Max Born. Entonces fue formulada por Heisenberg, por Max Born, por Pascual Jordan, etc. Pero Max Born entiende de manera más o menos inmediata que lo que Heisenberg estaba planteando se refería a a matrices, ¿no? Entonces Heisenberg no sabía qué es lo que estaba encontrando con cantidades que le podía poner índices, por ejemplo, y básicamente Max Born le dijo: lo que pasa es que estos son matrices y no tienen por qué conmutar. Entonces, sin embargo, tal como él cuenta, una de las cosas es que los físicos de ese tiempo ni siquiera tenían, no todos tenían conocimiento de lo que era álgebra lineal e incluso cosas tan básicas como matrices. Lo cual, pues a nosotros ahora sí que nos parece pues algo curioso, pero en ese tiempo parece ser que no le resultaba tan necesario o no parecía tan necesario, cuando resulta que es justamente uno de los temas centrales en la mecánica cuántica, que se necesita el uso de matrices. Sin embargo, después, precisamente para encontrar lo que es la estructura matemática subyacente de la teoría, hubo otros personajes que hicieron contribuciones importantes. Nada más voy a mencionar aquí otros nombres. Por ejemplo, Paul Dirac, que tal como lo pone Max Born, formula una versión equivalente, digamos, dice él, de la mecánica cuántica. De hecho, él le llama la escuela de Cambridge, precisamente por Dirac. Eh, También para nosotros va a ser muy importante lo que es la notación de Dirac, la introducción que hizo de la función delta de Dirac, etc. Otros personajes tales como John von Neumann, por ejemplo, a ver si no lo escribí mal, el mismo Hilbert, digamos, Harman Bale, que se dio cuenta de que son muy importantes la cuestión de simetrías en la teoría y, y cuestiones que tienen que ver con teoría de grupos, ¿no? Wigner, por ejemplo, también hizo algunas contribuciones por ahí. Entonces, algo que se dieron cuenta, que en realidad de lo que se estaba hablando, ya que se introdujo lo que es la función de onda, eso ya fue en 1926, recuerdan, pero digamos que ellos estuvieron haciendo sus contribuciones en los años subsecuentes, que es algo que vamos a introducir de una vez, ¿no? La función de onda, que aparece en la ecuación de Schrödinger, vive en el espacio de Hilbert. Y vamos a ver qué es precisamente el espacio de Hilbert. A este lo vamos a denotar como, pues como una H curveada. De hecho, el espacio de Hilbert no generaliza, podríamos decir más bien que restringe. Entonces vamos a decir de una vez qué es el espacio de Hilbert. Es un espacio vectorial y va a poder consistir en un espacio de funciones o un espacio de vectores. Entonces lo que para nosotros nos interesa obviamente que sea un espacio de funciones. Y una de las propiedades que tiene, las mismas propiedades de un espacio vectorial. Tales propiedades incluyen, por ejemplo, vamos a decir que hay funciones que viven en el espacio de Hilbert, es decir,
si F, G, todo este tipo de cosas pertenecen al espacio de Hilbert, van a cumplir con propiedades que son propias de un espacio vectoriales, por ejemplo, que tenemos conmutatividad en la suma, por ejemplo, que tenemos asociatividad en la suma, lo voy a poner así, como un asterisco, no, asterisco no, para que no se confunda. Por ejemplo, que si hacemos f más g más h, digamos h también, todo lo que pongamos índices de ese tipo, va a ser igual a que hagamos f más g más h. También va a tener unas propiedades de que si multiplicas por un escalar, digamos que le llamamos si f pertenece al espacio de Hilbert, entonces va a otorgar otra función que también vive en el espacio de Hilbert. Entonces, kf, por ejemplo, si k es un escalar, también va a pertenecer al espacio de Hilbert. ¿Ya otra cosa? Es asociativa ante multiplicaciones con escalares. Por ejemplo, si tienes k1 que multiplica k2f, básicamente podrías haber hecho primero la multiplicación de k1 k2f. Es decir, tiene las mismas propiedades que conocemos de espacios vectoriales en general. Pero además tiene un producto interno definido y que es finito además, que otorga un escalar, una cantidad de escalar, de tal forma que ese mismo tiene ciertas propiedades, ¿no? El producto interno, vamos a llamarle f, g, que es lo mismo que yo he estado mencionando también muchas veces de esta forma, que tiene propiedad de que si lo haces en sentido inverso, la primera entrada la convierte en segunda y la segunda en primera, entonces este es el original que teníamos, pero el complejo conjugado. Entonces esta es una de las propiedades del producto interno, que se le llama la simetría de conjugación. Es lineal en la segunda entrada, es decir, si tenemos aquí g, lo voy a llamar alfa f1 más beta f2, entonces esto va a tener la propiedad de que esto va a ser igual a g, voy a poner el alfa afuera, f1 más beta gf2. De hecho, recuerden, nada más recordando que la propiedad de linealidad ante una transformación, en este caso la transformación corresponde en realidad a hacer el producto interno, pues corresponde a que si tú haces la transformación de un escalar por un elemento del espacio vectorial y la transformación en lineal va a cumplir con estas dos propiedades. K por la transformación de U, y que además si haces la transformación de U más V, esto va a ser simplemente la transformación de U más la transformación de V, que muchas veces se engloban en una sola propiedad, que dices que la transformación de alfa U más beta V sería igual a alfa por la transformación de U más beta por la transformación de V, y se obtiene como caso límite en que pongas, por ejemplo, beta igual a 0, como caso límite obtiene la de arriba y la de abajo con cualquier redefinición que hagas de estas variables, ¿verdad? O que si tú es alfa y beta igual a 1, por ejemplo. Bueno, entonces se está pidiendo que sea lineal en esta segunda entrada y antilineal en la segunda entrada, en la primera entrada. Por ejemplo, si esto más bien fuera alfa g1 más beta g2, o sea, producto interno de esta cantidad con una función f, entonces va a ser alfa conjugado g1f, el producto interno entre esos dos, más beta conjugado
multiplicado por el producto interno entre G2 y F. Al mismo tiempo, esta cantidad va a definir una norma, que esto va a estar dado como FF, es lo que le vamos a... La norma va a ser la raíz cuadrada de esta cantidad. De tal forma que podemos decir que es la raíz cuadrada de FF. Y además, también, por cierto, esta norma va a ser mayor o igual que 0, por las propiedades que hemos visto de que si multiplicaras por un escalar, etcétera, esta cantidad siempre va a ser mayor o igual a 0, y de hecho solo es 0, solamente si f por sí misma es 0. Entonces esto se le llama que es una norma definida positiva, y al mismo tiempo esto está muy relacionado con el hecho de que define también una distancia. La distancia sería simplemente la raíz cuadrada de f1 menos f2. Y con eso tenemos básicamente lo que necesitamos. Bueno, también aquí lo voy a mencionar, pero en un momento mencionamos un poco más sobre las características de esto, pero de una manera más específica, ¿no? Vamos a definir el producto interno como una integral. Sin embargo, esas son las propiedades que cumple el espacio de Hilbert, o los elementos del espacio de Hilbert, es decir, que está más restringido. De hecho, si ustedes van, hay muchos ejemplos, hay ejemplos que son interesantes de espacios de Hilbert. Uno de ellos sería, por ejemplo, en 3 dimensiones. Pueden ser los vectores usuales a los que estamos acostumbrados. En que lo que le llamamos el producto interno sería precisamente el producto escalar al que estamos acostumbrados a punto B, ¿no? Sabemos que esto, si hacemos la magnitud, hacemos la raíz cuadrada de a punto A, básicamente es lo mismo de todo lo que estamos hablando, pero los vectores base además son finitos. Otro ejemplo de finito tal vez sería pensar en los complejos, nada más que en los complejos tal vez necesitarías definir que el producto interno es justamente lo mismo, pero en la primera entrada tienes que hacer el complejo conjugado. Y de hecho vamos a ver que esa va a ser la característica que vamos a estar usando mucho ya en términos de notación de Dirac tal vez, etc. Y un ejemplo de espacio de Hilbert infinito son el espacio de funciones de cuadrado integrable. Entonces ese es el que nos va a interesar a nosotros precisamente, ¿no? De hecho, estaba viendo lo que es la definición del espacio de Hilbert en lo que es la página de Wolfram, de MathWorld, y dice algo como lo que sigue, ¿no? Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial con un producto interno, tal que la norma que ya definimos, que acabamos de definir, se convierte a H en un espacio métrico completo. Es decir, que tiene bien definida una distancia para cualquier par de funciones. Y comenta también que si la métrica definida por la norma no es completa, entonces H se conoce más bien como un espacio de producto interno. Hay otras propiedades que tiene en realidad, de que es denso, por ejemplo, etc. Sin embargo, por ahorita nada más nos interesa lo que hemos mencionado hasta ahorita. Da ejemplos de espacios de Hilbert finitos, que son los que ya mencioné, y también lo que son un espacio, y el ejemplo que da de infinito dimensional es el espacio de las funciones de cuadrado integrable. Entonces, me llamó la atención más bien un chiste que dice, que decían según en los pasillos del MIT, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que decía, que según se decían los matemáticos que eran muy graciosos, decía, ¿conoces a Hilbert? ¿No? Entonces, ¿qué estás haciendo en su espacio? Bueno, excepto por esos detallitos, en realidad los espacios de Hilbert hoy son interesantes. Y otra cosa que además se cumple, de acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo, es
una identidad que se llama Schwartz. Lo pongo como ejemplo, como comparación de esto, en que ahí también se cumple eso. Por ejemplo, digamos que tenemos dos vectores y hacemos su producto interno. Digamos que estamos hablando en 3D. Entonces se va a cumplir que si hacemos lo que es la norma al cuadrado de esto, en realidad en ese caso tridimensional correspondería a ser el producto interno que conocemos, que es el producto escalar. La norma al cuadrado, voy a poner aquí las dos rayitas, y esto va a ser menor o igual a que si hiciéramos el producto interno de u consigo mismo, es decir, u cuadrada, y el producto interno de v consigo mismo. Y esto se conoce como la desigualdad de Schwartz. La desigualdad de Schwartz, en este caso que estamos mencionando, en realidad se cumple de manera bastante automática, porque si lo que haces es, si haces u punto b, la magnitud al cuadrado, sabemos que en realidad es la magnitud de u por la magnitud de v, ya no lo voy a mencionar con paréntesis, por el coseno del ángulo que hace, y todos estos elevado al cuadrado, ¿verdad? El ángulo que hacen entre esos dos vectores. Entonces, como el coseno solamente va entre menos 1 y 1, entonces esta cantidad va a ser menor o igual que 1. Por lo tanto, obviamente esto va a tener que ser menor o igual que u cuadrada por v cuadrada, que son precisamente estas dos cantidades que aparecen aquí. La demostración para el caso que hemos visto o para ese caso general que estamos diciendo, de hecho va a ser bien importante que hagamos esa abstracción, o sea, es decir, que sepamos que esto existe y que ya lo definamos de manera específica para funciones va a ser otra cosa, pero que de manera general tenga estas propiedades, se puede mostrar sin necesidad de que estemos definiendo que eso sea precisamente una integral, ¿no? Quiere decir que es una propiedad general. Por ejemplo, imagínense que lo que tengamos más bien sea f1 menos alfa 2, la norma de f1 menos f2 al cuadrado. Nosotros sabemos que esa norma va a ser mayor o igual que 0, de acuerdo a lo que dijimos antes con relación a espacios de Hilbert en general. Y digamos, y esto sí se puede hacer, que derivamos respecto a alfa conjugado. De hecho, acuérdense que esto es antilineal en la primera entrada y es lineal en la primera entrada. Por lo tanto, en realidad, derivar respecto a alfa conjugado, no lo voy a mostrar aquí, pero en realidad sí son cosas que son independientes entre sí. Derivar con respecto a alfa conjugado, pues derivar con respecto a alfa, ¿no? Lo cual me recordó algo en alguna ocasión que en algún cursito que estaban dando, o en ejemplos que estaban dando en una escuela de física teórica, un personaje que es iraní, que vive pues en un estado acá del sur del país, se quedó así con la cara de Watt, porque no podían obtener una ecuación, que era la ecuación de Dirac, porque no estaban tomando en cuenta que también tenían que hacer las variaciones con respecto a la cantidad conjugada. Bueno, el caso es que derivando con respecto a alfa primado, esta cantidad, para obtener el mínimo, que va a ser la igualdad a 0, si derivas con respecto a alfa, simplemente queda a f2. Entonces lo que nos queda es simplemente f2, ya no queda esta parte, f1 menos alfa 2, eso sería igual a 0, por lo tanto nos queda la relación de que f2, acuérdense que es lineal en esta primera, perdón, por la parte de la derecha, entonces esto queda como alfa f1 producto interno con f2, y esto debería ser igual a 0. O lo que es lo mismo, que alfa es precisamente igual a f2, aquí me equivoqué, es f2 en la primera entrada, entonces sería el producto interno de f2 con f1, que en realidad corresponde a una proyección, y
esto F2, que en realidad es la magnitud de F2 al cuadrado. Por lo tanto, ese alfa ya lo puedes sustituir ahí arriba. Y entonces lo que tendríamos, si hacemos la sustitución, voy a poner otro colorcito, muy similar. Entonces dijimos, es la proyección entre los dos, entre F2 al cuadrado. Entonces esto quedaría, vamos a aplicar este con este primero, entonces queda F1, F1. Después, acuérdense que va a quedar F1 con alfa 2, entonces va a quedar menos F1 menos alfa. Bueno, de hecho primero voy a poner este con este de aquí. Entonces va a quedar menos alfa conjugado. Esto se ve de aquí. Alfa conjugado va a salir para acá. Y queda F2 con F1, ¿verdad? Entonces queda F2, F1. Son 4 términos. Va a quedar también más F1, que era el de la mera izquierda. Con... aquí es menos. Va a quedar este de la izquierda, que es F1 con menos alfa F2. Entonces con menos alfa F2, ¿verdad? Y ya por último queda alfa conjugado por alfa, menos por menos da más. Entonces queda alfa conjugado por alfa, que es la magnitud de alfa al cuadrado, con F2, F2, y esto tiene que ser mayor o igual a 0. Simplemente desarrollé los términos de la izquierda. Ya que hicimos esto, ahora podemos sustituir el valor precisamente que tuvimos de alfa. Dijimos antes, lo voy a poner aquí arriba, que alfa era la proyección de F2, F1 entre F2 con F2 mismo. Por lo tanto, alfa conjugado es simplemente cambiar, acuérdense la simetría de conjugación. Y esta cantidad es un número positivo, entonces el conjugado solo afecta a este de arriba. Entonces lo que tenemos, de hecho aquí ya incidentalmente estamos trabajando sobre esta idea de los paréntesis de Dirac. Entonces esto sería F1, F2, aunque todavía no los introducimos, con F2, F1. En realidad esto es la magnitud de esto al cuadrado, ¿no? Entonces esto es entre F2 y F2. Aquí lo que queda es alfa. Este es el producto interno entre F2 y F1 entre F2 con F2. Y quedó multiplicado por F1, F2. Y por último queda alfa con alfa conjugado, que en realidad corresponde a que pusieras F2, F1. Bueno, en realidad en ese orden sería F1 con F2, porque tenemos que invertir el orden. Ese es el conjugado. Y aquí sería F2, F1, pero sigue siendo la misma magnitud al cuadrado. Y aquí queda F2 con F2 multiplicado por sí mismo, entonces esto es al cuadrado, ¿verdad? Y multiplicado por F2 con F2, en realidad cancela al cuadrado. Entonces lo que vemos es que estos tres últimos términos terminan siendo lo mismo, porque todos son F2, F1, la magnitud al cuadrado de esa cantidad. Por lo tanto, podríamos decir que cancelamos estos dos, y acuérdense que esta cantidad es mayor o igual que 0. Entonces, lo que tenemos, como esto es mayor o igual que 0, entonces estamos diciendo, podemos pasar esto al otro lado, y entonces tenemos que F1, F1 por F2, F2, la magnitud de ambos multiplicada tiene que ser mayor o igual que F2, F1 o F1, F2, su magnitud elevado al cuadrado. Y esa es la misma desigualdad de Schwarz, ¿verdad? Es decir, estamos viendo que hay ciertas propiedades que son muy generales y en la que no necesitamos especificar, ya con las propiedades que dijimos que tienen que tener el producto interno, no necesitamos especificar
por ejemplo, que tenga que ver con el coseno de un ángulo, o que tengan que ver con una integral, que es en realidad a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, de hecho, para nuestro caso, lo que vamos a tener es que el producto interno simplemente va a estar definido como la integral de menos infinito a infinito. No necesariamente, de hecho acabamos de ver en examen que el caso en que solo tenemos una integral definida tal vez de 0 a L, en el caso de que está truncado el espacio, digamos, de f conjugado por g e integrado en dx. Y cumple con todas las propiedades, ¿no? Creo que lo menciona en el libro de Griffiths, en que en algún lugar dice, así lo definimos y cumple con esta desigualdad de Schwartz, lo cual pueden ver fácilmente o algo así dice, ¿no? Que en realidad tiene que ver con el hecho de que cuando haces esto, que en realidad corresponde a una proyección, pues vas a poder obtener valores menores que si hicieras la norma consigo mismo de alguna función. Que es básicamente la idea de una posible interferencia, por cierto. Bueno. Se mira fácilmente que cumple con todas las propiedades, en particular la propiedad de que GF, como aquí va a estar G conjugado con F, pues básicamente lo que está diciendo es que haces el conjugado de toda esta cantidad. Todavía no hablamos de operadores, los operadores van a ser muy importantes para nosotros, pero antes que entrar a eso, lo que nos interesa también es mencionar que dentro de todo esto, una de las propiedades que dije hace un momento en relación a la versión que da MathWorld o Wolfram o cualquier otra versión que ustedes se puedan encontrar, básicamente es que también te puedes encontrar lo que es lo que llamamos una base completa, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, podemos tener bases de funciones una base completa de funciones. Y vamos a decir bases completas. Podemos tener distintas bases de funciones. Hay muchos que nos podemos imaginar. Por ejemplo, en el caso... bueno, en un momento podemos ver ejemplos, ¿no? Un ejemplo bien conocido, por ejemplo, ya lo he mencionado en otras ocasiones, que pongamos cierta función en términos de A0 más una sumatoria desde n igual a 0 a infinito de cierto a n por el coseno de un n k0x, por ejemplo, más un bn seno de n k0x, ¿verdad? Lo que se conoce como una base de funciones de cosenos y de senos, que son funciones que en realidad sí son linealmente independientes en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces basta con que definas adecuadamente el intervalo, etc., ¿no? Obviamente también la generalización de esto son las exponenciales. De hecho, tal como acabamos de ver, de cuándo escoger cosenos, cuándo escoger exponenciales, e a la i kx, por ejemplo. De hecho, en el continuo se torna más útil pensar el e a la i kx, que incluye, como en el ejemplo que estamos viendo de examen, frecuencias que le podemos llamar positivas y frecuencias negativas, correspondientes a los mismos valores de eigenvalores de energía. Hay otras bases de funciones. Si lo piensan, por ejemplo, cuando haces... dices que esto es f de 0 más f' de 0 multiplicado por x más f' de 0, que sea una función bien comportada en 0, pues, etcétera. Esto es la expansión de Taylor o de Maclaurin, no sé. Entonces lo que tienes es que en realidad estás expandiendo en una base de funciones que es 1, x, x cuadrada, etc. Y en realidad corresponde a una base completa. Sin embargo, obviamente para nuestro caso vamos a ver en realidad, por ejemplo, este tipo de funciones. Si pusieras entre x cuadrada, hicieras este tipo de integral entre x cuadrada y x a la cuarta, te encontrarías que esto va a diverger si pones un par de funciones pares.
Entonces, si lo que pides más bien es que se pueden hacer dos cosas, ¿no? Que el intervalo esté limitado. Vamos a ver un ejemplo en un momento sobre eso. Que el intervalo esté limitado o, en su defecto, o sea, en el intervalo donde van a ser válidas. También, por ejemplo, en el caso de la partícula en una caja, ya por asociarlo directamente con mecánica cuántica, no quedamos en lo abstracto. En el caso de una partícula en una caja, cuando decidas entre menos a y a y que el potencial tiende a infinito en estos lugares, como está limitado, entonces todo está bien porque en realidad basta con que definas adecuadamente a qué corresponde la parte interna que va a ser con cierta periodicidad 2pi, ¿no? Entonces lo que obtenemos aquí son funciones pares e impares eh, y etcétera, ¿no? Que cumplas con las propiedades de la función de onda de continuidad adecuadas. En el caso, bueno, en un momento lo mencionamos. Pero lo que vamos es que en general podamos expandir f, lo voy a poner desde n igual a 0, generalmente acostumbran de n igual a 1 para decir que es la primera función, pero vamos a decir que tenemos la función 0 primero. Entonces f de x lo podemos poner así, y en realidad va a haber infinitas representaciones. Para un caso nos puede convenir más una cosa, la partícula de una caja, por ejemplo, algo como esto. En otros casos tal vez nos empiece algo parecido a esto, pero tal vez con una serie truncada, como es el caso de los polinomios de Legendre, los polinomios de Hermite, los de Laguerre, los de Chebyshev, etc., ¿no? Entonces lo que tenemos es que en general vamos a tener algo como esto. Y en realidad ni siquiera necesitan ser funciones ortogonales. Pero es muy útil. Y voy a ponerlo así. Vamos a ser un poco dramáticos. Es muy útil que las funciones base estén normalizadas. De tal forma, estén normalizadas y que sean ortogonales. Entonces, vamos a decirlo directamente, que sean ortonormales. De tal forma que si hacemos el producto interno entre dos de ellas, lo voy a llamar m y n van a ser valores enteros. Claro, esto es para una base discreta. Tenemos la generalización también para una base continua en forma de una integral, ¿no? Sin embargo, en una base discreta muchas veces es fácil pensarlo, pero en este caso es una base infinita de funciones, pero que puedes numerar. Es decir, lo que le llaman que sea numerable, ¿no? Aunque sea infinito. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que va a cumplir con la propiedad de que esto va a ser delta mn. Y esa es la idea de que sean ortonormales. Todas las propiedades que vimos, bueno, aún no mencionamos sobre operadores, pero básicamente cuando vimos la última sesión que pusimos los operadores de creación y aniquilación actuando sobre cierta función de onda, lo que vamos a hacer ahora es el traslado o sobre cierta base en que podamos poner, por ejemplo, que el operador de aniquilación actuando sobre algo como esto, estoy adelantando también lo que es la notación de Dirac, todavía no hablamos de ella en realidad, pero ya la hemos mencionado. Actuando sobre esto sea igual a 0, independientemente de cuál sea la forma explícita que tienes para la función de onda. Es decir, todas las propiedades del espectro de energía se pudieron derivar sin hacer uso de cuál era la forma explícita del estado base para el oscilador armónico, por ejemplo. Y esa es una de las utilidades de todo este tipo de notación hacia la que vamos, ¿no? Entonces aquí nada más estamos diciendo algo sobre el producto interno. Y es útil. Entonces, también en especial, no solamente es útil para no estar poniendo factores de peso cuando haces la proyección de alguna función sobre la otra, sino específicamente en nuestro caso, para que las probabilidades las puedas normalizar a 1, específicamente de que si estás en un eigenestado de energía, por ejemplo, o un eigenestado de momento angular o alguno de esos, las probabilidades siempre no necesitas estarlas compensando con un factor de peso extra.
Esa es la utilidad de tener todo normalizado. Y que sean ortogonales también es muy útil. ¿Por qué razón? En Griffiths, la cuestión de probabilidades está directamente afectada por que sean normalizadas, y la cuestión de poder obtener estos numeritos que van a estar relacionados por probabilidades en el caso de la función de onda. Por ejemplo, directamente nada más hacemos el traslado que ya hemos mencionado, algo como esto, que ponga Cn multiplicado por cierta phi n. O en el caso estacionario, pues le cambio yo la letra muchas veces. Pero entonces en ese caso, ¿qué es lo que haces? Quieres obtener estos valores que van a estar relacionados con probabilidades de obtener, si estos ya son eigenestados de algún operador, por ejemplo de energía, entonces esto directamente van a estar relacionados con probabilidades de algo, ¿no? De hecho, sí, directamente estos van a estar relacionados con la probabilidad de encontrar a la partícula, ¿no? en una región. Entonces en este caso lo que tenemos es que, ¿cómo extraes estos numeritos? Si lo que tienes, si lo que haces es la integral, por ejemplo, digamos que quieres obtener el késimo a partir de ahí, entonces te vas sobre fk, pones f, y entonces esto va a ser la sumatoria, como es término a término y como las integrales son un operador, o bueno, más bien como es un operador lineal por la parte derecha, así sin necesidad de pensarlo como una integral aún, entonces lo que tienes es que esto va a ser Cn, y con el fk con fn. Y si lo que tienes es justamente lo que dijimos allá a la izquierda, que ya están normalizados, básicamente esto es un delta kn. Entonces lo que tienes es una sumatoria de Cn por delta Kn, solo sobrevive uno de todos estos, ¿no? En toda esa sumatoria todos se hacen cero excepto el que es el késimo. Es decir, lo que tienes es que Ck es justamente Fk con F. Así directamente sin necesidad de haber dicho cuál era la especie de producto interno que tenías, ¿no? O la forma explícita. Esa es la utilidad, también desde este punto de vista, que permite extraer, ¿no? Entonces a esto se le llama extracción. Yo le llamo extracción. En el libro de Griffiths le llama el truco de Fourier. Lo leen mucho como dice el Fourier trick. Precisamente porque eso es lo que se hace en aquel caso, ¿verdad? Cuando quieres obtener, ¿cómo obtengo estas AN? Por ejemplo, aprovecho la situación de que la integral del coseno de nk0x multiplicado por el seno o por el mismo coseno también de otro, si m es distinto de n, por ejemplo, de x, la integral en el intervalo adecuado, que esto va a ser igual a 0. Es decir, que son funciones ortogonales. Y el hecho de que no necesitamos compensar con otro numerito por ahí también tiene que ver con que están normalizadas automáticamente, ¿no? En ese caso, en realidad, cuando son iguales tienes que normalizar, o sea, primero tienes que saber a qué es igual esa integral, la cual es muy fácil, ¿no? Bueno. Pero aún suponiendo que las funciones ni siquiera sean ortogonales y no estén normalizadas, siempre se puede hacer. Es decir, si tenemos una base completa, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos supongamos que en la expansión, voy a poner la expansión de esta forma, voy a decir, mi f de x va a ser igual a la sumatoria en n de Cn por cierta Gn, en donde esto forma conjunto completo. El conjunto de todas estas es una base completa, pero no ortogonal, ni siquiera normal, ¿no? Hay varios procedimientos para poder generar funciones que sí sean ortogonales, e incluso normalizar es simplemente dividir entre su norma. Pero hay un procedimiento muy conocido y es muy sencillo, y este es el procedimiento que se llama el procedimiento de Gram-Schmidt. El equivalente a que las funciones no sean ortogonales, por ejemplo en el espacio tridimensional, corresponde a que puedas tener dos vectores que tengan cierto ángulo entre sí, lo voy a llamar A y B, y la realidad es que cualquier otro vector lo puedes tomar en términos de esos dos, precisamente porque un tercero en el espacio bidimensional
ya va a ser linealmente dependiente de cualquier otro par. Acuérdense que la propiedad de su curso de álgebra lineal, una de las propiedades más básicas y sencillas, era que tuvieras que si pones lambda 1 multiplicado por a más lambda 2 multiplicado por b, si esta cantidad va a ser igual a 0, es porque necesariamente lambda 1 y lambda 2 son igual a 0. Pero si ya pones un tercero, como en realidad puedes poner y este, los puedes sumar adecuadamente para dar este. Por ejemplo, si estoy poniendo aquí, quiere decir que tiene mucha componente en A y tiene muy poca componente en B. Podría visualizarse así, ¿no? Entonces lo que tenemos es que cualquier par de vectores que no sean colineales pueden formar una base del espacio bidimensional. Entonces, así como en aquel caso, de hecho también desde ese punto de vista se puede ver el procedimiento, que tampoco sé si estoy escribiendo bien esto, espero que me perdonen ellos, donde sea que estén. Entonces, este procedimiento se describe como sigue, ¿no? Escogemos f de 0, que sería simplemente escoger cualquiera de ellos en realidad. Es decir, este proceso no es único, pero podemos escoger el más bajo, la función que llamamos g0, por ejemplo, entre la raíz cuadrada de g0 al cuadrado, que es la proyección de g0 consigo mismo. Entonces lo único que hicimos fue normalizar la primera función. Y aquí estamos diciendo que en general gn es distinto de 0, aunque algunas de ellas pudieran ser 0. Entonces después proponemos una f1 que va a ser cierta constante, que va a ser la constante de normalización, multiplicado por g1, que es el siguiente, pero le tienes que quitar, acuérdense que tenemos una distancia definida, la proyección de g1 en f0, que correspondería a esto, multiplicado por el mismo f0. Es decir, esto también se podría ver a nivel de estos, pero básicamente lo único que estamos diciendo es que estamos quitándole la parte de f0 que está proyectada más bien en g1. Esto sería, ¿cómo visualizarlo aquí? Que quieres formar el primero, si tomamos A como el G0, por ejemplo en esta visualización, lo único que hicimos fue normalizarlo. Hicimos su magnitud igual a 1, lo cual lo convirtió en un vector abstracto en realidad, si es que antes pensabas que esto tenía ciertas unidades. Y después lo único que te está diciendo es que pienses en este que está aquí. Esto de aquí lo que corresponde es la proyección, precisamente a esto podríamos llamarle A unitario, a este pedacito que puse aquí. Después lo que te dice es esto que está dentro del paréntesis, es que tomes ese G1, que en realidad para nosotros es como tomar el B, réstale la proyección, que en realidad corresponde a unitario, punto B, en este caso, bueno, aquí sí es conmutativo y todo, multiplicado por el F0, que estamos diciendo que es en la dirección de A. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? A ver. A.B, lo único que te dice es cuánto es esta proyección de B en A. Y te dice, pero en la dirección de esto, lo que acabas de hacer, esto es lo que le llamas proyección vectorial. Es decir, formamos este vectorcito. Dice a B, quítale este vector. Entonces si haces este menos esto, te quedas con esto. O visto aquí, obtuviste esto. Algo que es ortogonal, de tal forma. Y después, si lo divides entre la magnitud de esto, entonces esto podríamos decir que esto es 1 sobre la magnitud de lo que está allá arriba. Y la magnitud de eso simplemente va a hacer que esto se haga unitario. Entonces lo que obtuviste es algo como lo que sigue, ¿no? A y B. Y obtuviste una base ortogonal a partir de algo que no estaba ortogonal. Entonces aquí esto es exactamente lo mismo, porque lo único que estamos diciendo es que A1, además, tenemos que especificar que sea 1 sobre la magnitud de lo que aparece en el paréntesis aquí. De manera similar, F2 va a tener que ser cierta constante, le voy a llamar A2,
que simplemente es 1 sobre la magnitud de lo que aparezca en paréntesis. Entonces esto va a ser G2 menos las proyecciones adecuadas. Primero tenemos que proyectar vector F0, que ya sabemos que es unitario, o función en este caso, contraída con el G2 y en dirección de F0, menos F1 proyectado sobre G2 en dirección de F1 y así etcétera. Es decir, el f enésimo tendría que ser a n, que en realidad es 1 sobre la magnitud de lo que está aquí en el paréntesis, gn menos, aquí podemos ya tomarlo como una sumatoria directamente, o sea, tenemos que restar todas las otras componentes en las demás direcciones, básicamente es lo único que tiene, las componentes de esta función. Entonces esto sería la sumatoria desde n igual a 0, porque desde ahí comienza, bueno, le voy a poner k más bien, porque estamos utilizando el n para este. Entonces va a ser desde k igual a 0 hasta n menos 1 de las proyecciones adecuadas, que va a corresponder a fk por gn multiplicado por fk. Esa es la generalización de todos. Si se fijan, en realidad es súper simple el procedimiento, tiene sentido, es uno de varios disponibles. Y voy a poner un ejemplo aplicado a funciones y con esto vamos a terminar el día de hoy. El ejemplo es, vamos a suponer que tenemos una base de funciones que es 1, x, x cuadrada, x cúbica, etcétera, hasta infinito. Como base, en el intervalo solamente, menos 1, 1, en x. Es decir, el producto interno va a estar definido como integral de menos 1, 1, fg, por ejemplo, solamente en ese intervalo. De f conjugado, vamos a pensar en funciones reales en este caso, entonces vamos a pensar simplemente f por g de x. Ya sabemos que en realidad esto es una base de funciones, simplemente ya lo mencioné de hecho en términos de la expansión de Taylor. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, lo que dice, tómate el primero de ellos y normalízalo. En realidad, lo que le llamamos el F0, acuérdense, esto es como un G0, G1, G2, G3. Es decir, Gn en realidad corresponde a x a la n. El F0 estamos diciendo que va a ser igual a 1, y acuérdense que había 1 a 1 por aquí, entre la integral de menos 1 a 1 de una cantidad que es 1 de x. Obviamente esta es la integral de x, el intervalo s, vas a obtener x evaluado en 1 menos x evaluado en menos 1. O sea, obtienes un 2. Y esto sería la integral consigo misma, ¿verdad? Es 1 por 1. Es decir, pone la misma función, que la función es 1 en ese caso. Y 1 por 1 da 1, aquí adentro. Entonces básicamente lo que obtienes es un 2, por lo tanto f0 simplemente es igual a 1 sub raíz de 2. Nada más fácil que eso, ¿verdad? En este procedimiento lo que te dice es, el f1 ahora va a corresponder a que hagas cierta constante, que es la constante de normalización, y tenemos que tomar G1, es decir, en este caso va a ser, perdón, no va a ser G2, va a ser A1. F1 va a ser igual a A1, que es la constante de normalización, por G1 menos, lo voy a anotar aquí. Habíamos dicho que esto iba a ser F0 proyectado sobre G1 multiplicado por el mismo F0. Eso es lo que pusimos ahí arriba, ¿verdad? Aquí está. Entonces ya sustituyendo, G1 dijimos que era x a la 1, entonces básicamente es que pongas x menos, y este de aquí es la integral de menos 1 a 1, f0 es igual a 1 sobre raíz de 2, y G1 es simplemente x, ¿verdad? De x. Y esto multiplicado por f0, que sabemos que es igual a 1 sobre raíz de 2 de nuevo. Entonces esto es igual a 1 por x. ¿Por qué? Porque esta es una función impar, en un intervalo par. Pero A1 es igual a esto, es igual
en realidad esto es x sobre la raíz cuadrada, de nuevo, de integral de menos 1 a 1 de x por x, que es x cuadrada. Entonces x cuadrada, su integral es x cúbica sobre 3. Como vas a evaluar en x igual a 1 y en menos 1, el x cúbica lo que va a otorgar es una suma con sí mismo de 1/3 más 1/3, 2/3. Entonces esto es igual a raíz de 3 sobre 2 multiplicado por x. Ya por último, no voy a extenderme, el A2 ya nada más como ejemplo sería de nuevo G2 menos F0 proyectado sobre G2 multiplicado por F0 menos F1 multiplicado por G2 multiplicado por el F1, es decir, estas proyecciones vectoriales. Simplemente le restamos las proyecciones vectoriales de G2 sobre eso es simplemente lo que está diciendo. Y ya tomamos en cuenta que G2, acuérdense que es x al cuadrado, menos, esta es la integral de menos 1 a 1 de F0, que es 1 sobre raíz de 2. G2 corresponde a x cuadrada, y esto multiplicado de x multiplicado por F0, que es 1 sobre raíz de 2. Menos F1. Una de estas dos tiene que ser 0 porque estamos alternando funciones pares con funciones impares. Esto sería muy sencillo pues de truncar algunas cosas. El F1 dijimos que era raíz de 3 sobre 2x por x, y G2 es simplemente x al cuadrado. Y de nuevo, y esto sería raíz de 3 sobre 2x por fuera, ¿no? Esta es la proyección, esta es la proyección. Entonces lo que tenemos es que en este caso esto es impar. En un intervalo par se va a cancelar consigo mismo la integral, que por una parte da un área positiva y un área negativa al sumarse. Entonces en este caso esto corresponde, sabemos que esto va a ser 2 veces, raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Entonces este de aquí, la parte del paréntesis queda menos 2 veces, perdón, decíamos, es 2 veces la integral de 0 a 1, pero raíz de 2 por raíz de 2 da 2, entonces ese 2 se cancela. Y de la integral de x cuadrada de x. Es decir, esto sería a2 por x cuadrada menos x cúbica sobre 3, que en realidad eso corresponde a 1/3. A 1/3 nada más. Y obviamente de una función para aquí, la constante simplemente sucedería de que hiciéramos, ya no lo voy a hacer, ya nada más lo voy a anotar porque básicamente esto tendría que ser x cuadrada menos 1/3 entre la magnitud de eso para hacerlo unitario. Entonces esto sería la raíz cuadrada de la integral de menos 1 a 1 de x cuadrada menos 1/3 elevado al cuadrado de x. Básicamente va a quedar x a la cuarta por aquí, va a quedar menos 2/3 de x cuadrada más 1/9. Entonces si hacen todo eso, a fin de cuentas va a quedar, bueno, lo voy a poner, 2 veces la integral de 0 a 1 de la cantidad que acabamos de decir que se tenía que integrar. Si hacen las cuentas, todo esto va a quedar, a fin de cuentas, como un 3 sobre 2 raíz de 5 sobre 2. Donde ya pasamos hacia arriba todos los numeritos. Y esto multiplicado por x cuadrada menos 1/3. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo podemos poner, el f2 va a quedar como raíz de 5 sobre 2 por 3 sobre 2 x cuadrada menos 1/2. De manera general, de hecho lo que se darían cuenta es que f de n, si sigues con ese procedimiento, es igual a la raíz de 2n más 1 sobre 2 por Pn de x, donde estos son los polinomios de Leyen, famosos. Con esto nos vamos a topar, ya que estemos resolviendo tridimensionalmente la ecuación de Schrödinger. Ustedes la conocen de métodos matemáticos, pero tal como les decía, en realidad la base de función, convertimos la base de funciones 1x, x cuadrada, x cúbica, etc., toda esa base infinita, en otra base infinita de funciones que son polinomios que tienen cierta paridad también par o impar, ¿no? Directamente.
Y estos ya están normalizados. Es decir, la integral de esta cantidad, si lo ponemos como nuestras funciones, este factor es el adecuado, de tal forma que en realidad la integral de Pm de x, por ejemplo, por Pl de x, en realidad es esto invertido, ¿verdad? Para cumplir con la propiedad, o sea, es decir, cumplen con la propiedad de que si ponemos f de n multiplicado por otro f de m, en realidad es delta de nm. Si nos fuéramos a otros intervalos, podemos definir otros tipos de funciones, de hecho, que son interesantes. Y si nos fuéramos a otro tipo de formulación para lo que es nuestra... Si el producto interno lo definiéramos de otra manera, es decir, por ejemplo, si definiéramos fg, por ejemplo, en la forma que fuera este f por g, estuviéramos hablando de funciones reales, por e a la menos x cuadrada de x, que este intervalo lo extendemos hasta infinito y esta exponencial va a garantizar que converja la integral. Entonces lo que obtenemos, ¿qué se imaginan que sea? Lo que generarías mediante Gram-Schmidt, es decir, lo ponemos ante el procedimiento de ortonormalización de esto, y tarán, lo que obtendrían son no los polinomios de Legendre, sino los polinomios de Hermite que vimos en el caso del oscilador armónico, que son muy útiles, ¿no? Entonces, por ahorita con esto concluimos. Lo único que nos queda de sensación es de que si no tuviéramos, sí podemos tener siempre una base completa de funciones, y si esa base de funciones no fuera ortogonal, la podemos ortogonalizar, y la normalización es muy sencilla, ¿no? Simplemente dividir entre su magnitud todo el tiempo. Entonces, como eso sí siempre se puede hacer, entonces vamos a situar nuestra atención en muchas ocasiones simplemente a que tengamos ya en realidad una base de funciones ortonormalizada. Y eso también va a ser muy útil para la cuestión de la notación de Dirac, pero sobre eso estaremos hablando en las próximas. Hasta lo que sigue.